Bueno, es un gusto estar aquí. Gracias al maestro Adrián por la invitación. Al contrario, Eh, gracias a usted, doctor. Primeramente, vamos a hablar de datos duros o datos lastimosos más, yo creo que más que duros, lastimosos, ¿no? De la simulación fiscal. Ustedes saben que hace días ya salieron diversas notas con el tema de la simulación. El presidente electo ya declaró diversas cosas en relación con que se considere delincuencia organizada a los que facturan operaciones simuladas. El primer dato duro es que se tiene noticia de que estas empresas fantasma o Carrusel o EFOS o lo que sea han facturado más de 2 billones, ¿sí?, en el tema de operaciones simuladas. No se tiene el dato de cuál es la evasión fiscal. El SAT no se ha preocupado por sacarlo, nada más dice que hay 2 billones de facturación, ¿sí? El presupuesto de egresos de la Federación para este año es de 5 billones 279 mil y cacho de pesos. Estamos hablando, híjole, casi un 30% del presupuesto de egresos de la Federación. Es impresionante. Otro dato importante es que el SAT ha detectado más de 70,000 empresas que facturan operaciones simuladas. 70,000. Mayormente el estado que tiene más EFOS es Jalisco. Es así como para alarmarse, ¿no? Y sabemos dónde están. Sabemos dónde están los EFOS. De esos 70,000 detectados, ha publicado en la lista negra a 8,300 EFOS y ha dejado en definitiva a 5,000, más de 5,000 EFOS. Esos 5,000 han tenido contacto con más de 350,000 contribuyentes. Ahí están los datos duros o lastimosos. Otro dato importante: quien más compra facturas en este país, por lo menos el 70%, son gobernadores, municipios y universidades. ¿Sí? Por eso no nos rasguemos las vestiduras, pues ahí están quiénes son los que compran facturas mayormente, ¿sale? Bueno, todos conocemos la respuesta del legislador: crear el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, y empezar a publicar en la lista negra a miles de contribuyentes que venden facturas. Hay que preguntarnos si ha valido la pena que se hayan publicado miles de contribuyentes en una lista negra que nadie ve y que nadie lee. ¿Ustedes la ven, la lista negra? Nadie la ve. Yo en mis clases las pongo nada más ahí para que vean, pero difícilmente alguien ve la lista negra. Entonces, para mí la lista negra no ha disminuido la compra de facturas, ¿sí? Se ha atacado más al comprador que al vendedor, ¿no? El fisco no está viendo quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿sí? El gran problema es que a quienes van a fregarse son a los compradores, que no pueden desaparecer como desapareció el EFO, ¿no? El EFO desaparece. El dueño del EFO anda en Panamá, anda en Nueva York, anda en Europa, y el que compró facturas tarde o temprano le va a llegar el fisco federal, ¿sale? ¿Cuál fue la respuesta del Servicio de Administración Tributaria? Iniciar a diestra y siniestra facultades de comprobación con los compradores de facturas, ¿sí? Y en esas facultades de comprobación empezó a objetar la materialidad de las operaciones. No obstante que nunca se seguía el procedimiento del 69B, el fisco federal utilizaba ciertos elementos para decir no hay materialidad de operaciones. Entre esos elementos, ya sabemos cuáles son. El primero es contratos. Quien realizaba operaciones simuladas se protegía con contratos. No estoy diciendo que todos los que tengan contrato realizan operaciones simuladas, pero hay que reconocer también que quien realiza operaciones simuladas realiza contratos a efecto de proteger al comprador, ¿sí? Entonces, la fecha cierta, ¿no? Empezaban a golpear en la fecha cierta. El prestador de los servicios no está localizable, desapareció, pues obvio que desapareció, no va a estar ahí.
El prestador de servicios no cuenta con activos, en sus declaraciones no se desprenden activos, revisaron en el registro público de la propiedad de la entidad que corresponda y contesta el del registro público, no tiene activos. Se revisó declaración, bueno, de activos, declaró en ceros el prestador de servicios o no declaró. No manifestó deducciones de sueldos y salarios, se pidió al Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS dice que no tiene trabajadores. La persona moral tuvo una medida económica, una actividad económica de 2 años, ¿no? Y eso hace suponer al fisco federal que son operaciones simuladas. Cuenta con un objeto social amplísimo, y eso es cierto. Ya vean el objeto social y dicen, no, pues es una empresa que se dedica a prestar servicios de asesoría contable y ya me tocó que había una factura que era por cambio de llantas, ¿no? Entonces, pues tampoco se vale. La contabilidad electrónica lo que ha provocado. También, ¿no? Sí. El cuestionario, hay un cuestionario que debe llenar el contribuyente, si lo llena mal, ya marchó. Y para rematar, las facturas no están registradas en contabilidad o no cumplen, ese es el plus, ¿no? Y además, todos tus comprobantes no están debidamente registrados o no cumplen con requisitos fiscales. En la actualidad, el fisco federal ha buscado otras formas de demostrar que las operaciones son simuladas y para ello ha acudido a conceptos de temas financieros como lo es la razón de negocios y la sustancia económica. En mayo de 2017, la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió por ahí un precedente que ya empieza a hablar del tema de la sustancia económica apoyada en las normas de información financiera. Y el en enero de 2018, la segunda segunda sección de la Sala Superior introduce ya un elemento que no viene en la ley, como la propia Sala Superior lo reconoce, dice, este elemento no viene en la ley, pero bueno, pues por aquí vamos a caminar. Este elemento tiene que ver con la razón de negocio, ¿no? De este tema, pues ya va a hablar Adrián, pues él es contador y es abogado y conoce estas normas de información financiera mejor que yo y este concepto de razón de negocio, ¿no? No sé qué quieras abundar sobre este tema. Bueno, continuando con tu idea, Marco, hay que recordar que desde septiembre de 2005 siempre ha sido una insistencia del fisco a escucha y recomendación internacional de adoptar ya la preeminencia del fondo sobre la forma. Tenemos aquella adición y modificación al 5, igual adición de un 5A, muy peleada, luego por ahí en 2006 se vuelve a retomar, y todavía hace un par de años nuevamente lo toma una senadora, quiso impulsarlo nuevamente. Hay que partir que esto no es malo, o sea, realmente cuando estamos tratando de desentrañar el sentido económico o la realidad material de la operación, que no importa cómo esté vestido, hay que desentrañar para ver si tiene una coincidencia en lo que dice y lo que responde. Marco hace un puntual a una tesis que, bueno, con su primer precedente que fue en enero, a mí me llamó mucho la atención, porque justamente, Raúl, ¿podrías poner las diapositivas, por favor? Me llama mucho la atención porque pareciera que la autoridad, a través de criterios jurisprudenciales, lo hemos visto, le empiezan a dar funcionabilidad a ciertas cosas que deben estar más en la ley que en una jurisprudencia. Ejemplo, en Europa, específicamente en España, creo que Colombia y tú me mencionaste, y Argentina, tienen la figura o la ficción de la recalificación tributaria. Es decir, ok, tú me dices que se trata de una donación, desenredo, y me doy cuenta que es una compraventa, simplemente vestida para evitar la no causación del impuesto. Entonces, al ver que allá en España ellos generan un comité para poder hacer una calificación imparcial y para poder darle la calificación adecuada si fuese el caso. Y aquí esta tesis pareciera que quisiera hacer lo mismo, sin embargo, déjame ver si le puedo cambiar porque es reto.
bueno, este primer antecedente, perdón, voy a hacer una pausa a mi comentario. Recordarán muchos esta contradicción de tesis que surge tanto del el primer circuito y el pleno de aquí del tercer circuito, generó la contradicción de tesis, donde ya se está permitiendo o se está haciendo que se tome en cuenta que hay que desentrañar inclusive la naturaleza del acto para ver si es lo adecuado. Esta tesis de qué hablaba, para aquellos que pedían devolución de impuestos y tenían operaciones o contratos de prestación de servicios de subcontratación de personal, pero cuando se hacía de manera plena, es decir, todo el personal lo tengo yo. Entonces, ¿qué concluye más o menos esta tesis? Diciendo, de acuerdo a la legislación laboral, no hay una subcontratación de personal porque no reúnes con lo que establecen los artículos 15 de esta ley y por ende es una subordinación y ese no es objeto del impuesto al valor agregado. Era para tema de devoluciones, en lo particular, insisto, me llamó la atención porque ya empezamos a ver que el tema de cumplimiento de otras normas van a tener sus consecuencias aquí en materia fiscal. Y pues la que les comentaba que precisamente el día de ayer es esta, se convierte ya como tesis de la segunda sección, es jurisprudencia de la segunda sección. Igual les mandaré por correo un trabajo el ensayo que hice sobre este tema, porque pues viene a cambiar el sistema tributario. Es la razón por la cual se gestó el nombre de fiscalística en cumplimiento corporativo. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos, si yo no cumplo, y lo dijo Víctor, si no cumplo con los temas para acreditar que lo que estoy entregándole a un socio se llama reparto de utilidades y aplico los beneficios de la CUFIN, si no tengo esos elementos que lo sustentan, la autoridad puede cuestionármelo y con qué elementos le podré responder. Máxime que ya va a tener obligación de estar subiendo información, que va a dar certeza de tiempo a la autoridad, ¿sí? Bueno, pues la sorpresa fue que en enero cuando empezamos a ver esto, pues ya fue el día de ayer, ya lo tenemos como tesis. Aquí, Marco, yo lo que quisiera adelantar son los dos temas que dices. Primeramente, la sustancia económica, ¿qué es? Es cuando se tiene que reconocer el efecto pleno y real de una operación dentro de una empresa. Algo muy común es gastos financieros, primero para los que no son contadores y los que son, pues, para que me corrijan si me equivoco. Si yo veo gastos financieros, inmediatamente ¿dónde lo voy a registrar contablemente? Digo, comisiones bancarias, perdón. Me voy por simple razón digo, gastos financieros. Pero ¿realmente son gastos financieros? ¿Qué tal si es el cobro de comisiones por uso de tarjeta para recibir pago por tarjeta bancaria? Entonces me tendría que ir a la verdadera sustancia de esa erogación, que es un gasto de venta. En cambio, si te es por el manejo de la cuenta bancaria esa comisión, ok, ahora sí me voy a gastos financieros. Y esa parte de la sustancia precisamente es lo que busca, que se identifique el efecto económico dentro de la entidad para poder tener, lo más importante, confianza en los números propios y terceros que se relacionan con la empresa. Entonces, esta tesis, al estar haciendo que la autoridad, habilitándole que puede pues desestimar deducciones bajo la carencia o el argumento de carencia de sustancia económica o razón de negocios, que ahorita volveré a hablar a ese tema, ya empieza a complicar. Si bien es cierto, el ICR está pero muy ligado con los estados financieros, definitivamente con las normas de información financiera está muy casado. Sin embargo, ¿hasta dónde la autoridad puede hacerlo? Esta tesis señala... ¿Está bien el cuadro? Bueno. Sí, querías pasar discreto, creo que la regaste, Raúl. Les comentaba, el hecho de que la autoridad pueda cuestionar o desestimar una deducción por un aspecto tan meramente financiero, y no lo digo por una cuestión de carencia, sino de capacidad. ¿Cómo la autoridad puede ir a cuestionarme una situación así? Pues la tesis te dice, si tu autoridad haces una compulsa a un tercero y ese tercero da una respuesta negativa, contribuyente, a ti te toca demostrarme la materialidad, sustancia económica y razón de negocio. Entonces, bueno, interpretando en el sentido contrario, ¿qué pasa si la respuesta es positiva? Es decir, contesta
a la compulsa ese tercero de una manera confirmatoria de las operaciones que se realizaron. Aún podrá desestimarme o no, o tendré que acreditar la razón de negocio, sustancia y materialidad. ¿Sí? Para mí el primer pensamiento es definitivamente si el EFOS contesta que ya no le interesa empresa fantasma, le va a ayudar al EDOS y va a superar este criterio. O sea, el SAT y el gobierno en sí está respondiendo como cualquier ser vivo que es agredido, de una manera desmedida porque se está defendiendo, pero pues fue el culpable, fue quien tuvo la manera de frenarlo hace años, pero no es justo, como lo menciona Marco, que tengamos que pagar justos por pecadores. O sea, se están generando las propuestas de Prodecon, que pues, sigue siendo todavía una lucha, y pues bueno, ahora mi pregunta aquí con Marco, ahora te la voy a devolver, esta jurisprudencia, ¿qué tanto le puede servir a la autoridad para fiscalizar este tipo de actos? Bueno, creo que la que habla de sustancia económica, esa es la que tengo entendido que ya es jurisprudencia. Ayer. Y la de razón de negocios es precedente de sala superior, pero los precedentes son obligatorios para las salas regionales, a menos que expresen argumentos en contrario a la sala superior, ¿no? Pues ¿de qué le va a servir? Pues de mucho, ¿no? El problema, aquí hay varios problemas, ¿no? Yo creo que sala superior, las salas regionales, pues tienen que aplicar estos criterios porque en realidad no saben ni para dónde moverse, ¿no? No existe un estándar de prueba. ¿Cómo pruebo yo que las operaciones son existentes, que no hay operaciones simuladas, ¿no? Entonces hay otro problema, esta cuestión de razón de negocio se utiliza más en temas internacionales, creo que en el plan BEPS, se utiliza en precio de transferencia, partes relacionadas, ¿sí? La utiliza España, Argentina como cláusulas antielusión para recategorizar o recalificar actos o negocios jurídicos para ver el fondo económico, pero no se utiliza para determinar inexistencia de operaciones. Lo que veo que está haciendo aquí Sala Superior, pues está diciendo que la autoridad puede considerar la ausencia de la razón de negocios como uno de los elementos que llevan a determinar la falta de materialidad. Ahora, también aclara, dice siempre y cuando no sea el único elemento considerado para arribar a esa conclusión, ¿sí? Entonces, hay una crítica que realiza puntualmente un abogado de Basham en el sentido de que la razón de negocio no aplica para el tema de inexistencia de operaciones, aplica para temas o cuestiones de elusión, actos o negocios jurídicos que se realizaron legalmente, son lícitos y son reales, ¿no? Simplemente van a recalificar esa operación. Y aquí en temas de inexistencia de operaciones o simulación, pues el acto es en sí mismo ilegal. Entonces, por ahí existe la crítica, ¿no? Hace un momento he platicado con Eduardo el tema del estándar de prueba, ¿no? ¿Cómo pruebo yo que la operación es real? Ya hay contratos, están los comprobantes fiscales, hay pruebas periciales y los tribunales simplemente dicen, con esto no me demuestra. Me da la impresión que de cierta forma los tribunales ya entran en cierta medida con prejuicio, ¿no? Ya conocen la situación que está viviendo el país en tema de operaciones simuladas. Y llega alguien a defenderse sobre esos temas y dice, no, pues hay que fregárnoslo porque es CEDO, ¿no? ¿Sí? Creo que esta cuestión o se legisla o simplemente la Corte determina cuál es el estándar de prueba que debe aplicar en este caso, si debe ser un estándar de prueba elevado como en materia penal o un estándar de prueba flexible como el que existe en materia civil, ¿no? Sí, porque la complejidad, lo que aborda esta tesis este presente que estás mencionando, Marco, te habla que dice que primeramente tiene que existir un destino lucrativo y encaminado a obtener un beneficio. Entonces estamos yéndonos a elementos meramente financieros o realmente del modelo de negocio.
platicábamos hace rato, antes de sentarnos aquí juntos, sobre el tema de una certificación. O sea, si yo certifico mi empresa para efectos para servicio al cliente, un ISO 9000, ¿sí? ¿Dónde está de primera entrada lo lucrativo? ¿Sí? O sea, ¿realmente me va a generar más dinero? Y son discusiones que platico, que tengo problemas con con una administradora precisamente, pero la palabra beneficio es la que ya deja más abierto el tribunal al decir, o cualquier beneficio. Entonces, ok, ganancia en el sentido monetaria, beneficio me voy al sentido gramatical, y pues cualquier cosa que me sirva. Entonces ahí quiere decir que este beneficio me va a señalar, me va a posicionar dentro del mercado. Pero ¿cómo lo va a aprobar la autoridad? O sea, tú estás diciendo a la hora de defender, pero la autoridad también primero, antes al emplearlo como uno de los elementos para poderme demeritar algo, ¿cómo lo va a demeritar? ¿Qué va a aprobar? ¿Que no gané? ¿Que no me benefició? Y si es un beneficio intangible, como una certificación, es más, o no la puedo valorar hasta dentro de 2 o 3 años después de haber obtenido la certificación y se haya ejecutado. Ahí viene, yo creo que una problemática, y no ya no para juicio, sino para el tema desde el propio procedimiento de fiscalización. Sí, yo lo veo un tanto peligroso porque sí se dejaría manga ancha al fisco federal para que en cualquier momento te diga, no hay razón de negocio, ¿no? Y ya, y hay que demostrar que sí hay razón de negocio, ¿no? Ahora, no es el único elemento para determinar la materialidad, todos a los que ya me he referido, ¿no? Sí, y bien, Marco, yo creo que vamos a ser breves, digo, ahorita porque traemos andamos un poco corto de tiempo, para dar un cierre con este tema. Platicamos un poquito del futuro de todo esto, que tú cómo lo vislumbras. Bueno, yo lo veo triste por todo lo que está dejando de recaudar este país. Creo que pues hay quien le echa la culpa al SAT, hay quien le echa la culpa a los CEFOS, los CEDOS. En realidad es una responsabilidad compartida, ¿no? Yo podría decir que son responsables los legisladores por no haber legislado a tiempo. Es responsable el Servicio de Administración Tributaria, son responsables los que se han dedicado en más de 10 años a vender facturas y tener estos esquemas fraudulentos, y son responsables también los contribuyentes y muchos de los empresarios que se han dedicado a comprar facturas. Entonces es una responsabilidad compartida. Siempre digo esta frase de Dostoyevsky: todos somos responsables de todos y de todo, y yo más que los otros. Muy bien, pues bueno, pues vamos a cerrar esta plática si tienen alguna pregunta sobre este tema para dar espacio a la siguiente conferencia. Se quedaron asustados, se quedaron tristes, desconsolados, de algún lado u otro. Mientras hay oferta y demanda. Bueno, perdón, no me te mencionar algo. Está la propuesta de que se considere delincuencia organizada. ¿Es delincuencia organizada? Pues sí es, por supuesto que es. Esto es como el huachicol, nada más que materia fiscal. Yo así lo veo, perdónenme, pero así lo veo. Bien hecho. Luego está la propuesta de Prodecon, que ya fue criticada el día de ayer por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que tiene su evento en la Autónoma para hacer la publicidad la siguiente semana. No, ya fue criticada porque le va a pegar a los justos en el tema de flujo. Y van a decir, es que solicita devolución. Sí, pero pues ustedes saben que el Servicio de Administración Tributaria no devuelve así, ahí te va tu dinero. Pues no, entonces le va a pegar en el tema de flujo. Perdón. Bueno, que no siempre los que bueno, en la empresa tuvimos el caso ya de un proveedor, ya fue declarado como definitivo y está la empresa en un juicio terrible, aunque ya se demostró que la operación fue real, se tienen los cheques, se compró chatarra, incluso se tienen las pesadas de las básculas, las placas del camión que transportó, y aún así el SAT dice que fue una operación ilícita. Entonces es realmente, nos están echando la carga de la prueba a los contribuyentes. Claro. Y yo qué culpa tengo si ese proveedor no pagaba sus impuestos, porque parece que de ahí fue la línea. Incluso está tan mal el SAT que como era un chatarrero, pues se le retuvo totalmente el IVA y la empresa lo enteró a Hacienda,
y ¿cómo se dice? En la liquidación viene el IVA como omitido o como que no es acreditable, siendo que se le retuvo y se enteró. Y realmente también están las empresas en muchos problemas por ese tipo de cosas, porque no siempre están realmente tipificados. Sí, claro, y empresas serias, ¿no? Y aquí a la Corte le pasó, ¿no? Vimos la nota de la Corte. A algún empleado de la Corte le facturaron, algo pasó y salió ahí un tema con la Corte, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, hay empresas serias también que están siendo afectadas por este tema de operaciones simuladas, ¿no? Sí. Ah, sale como eso, no me lo sabía. Vamos a hacer una revisión en ese tema entonces. Esa no me lo sabía. Ahora sí Está se va a la impresionante. Lo extraordinario es que le liquidaran el IVA, pues que si es CEFO no hay liquidación, porque sería reconocer las operaciones. Definitivamente. No es facultades de comprobación. O sea, la autoridad simple y sencillamente o ejerce facultades de comprobación de las que conocemos del 42 o se va al 69B, pero ahí no puede andar con respecto a que te voy a liquidar. Eso en todo caso es la repercusión hacia el EDO, hacia el que haya hecho las deducciones. Si ustedes compraron esta situación, tuvieron los 30 días después de que apareciera en la lista Para negra, corregirse. que nadie ve, y al final de cuentas hay que recordar que a la autoridad no se le puede demostrar, aunque les lleves las perlas de la Virgen, simple y sencillamente porque hay una intención de decir, tenemos que dar resultados. Si ustedes se dan cuenta de los 2.400.000 millones, 2.400.000, simple y sencillamente se han recuperado en todo lo que va de la administración 10.000 millones de pesos. Es decir, es algo ilógico, irracional. ¿Pero virtual o ya recuperado? Ya en la bolsita. Recuperados porque ya le han impactado a aquel que dice, bueno, sí compré las facturas, porque hay el riesgo de que pase a caso penal y muchos todos creemos pues que simplemente lo que quieres es tu libertad y entonces son casos pues que son patéticos y al final de cuentas se han cubierto porque atinadamente decían el EFO es un lavador de coches, el representante legal. Entonces el que fue el real beneficiario pues está en otra parte, no va a aparecer, pero el EDO ahí está siempre, o sea, muchos están tranquilos porque no han aparecido, pero próximamente pues van a seguir apareciendo las listas, ¿no? Claro, y esta situación de que no podamos demostrar llevando todo, eso es lo que yo creo que irrita y que debe de alguna manera pues ser más justa la autoridad. No, hay híbridos también por otro lado. A ese punto, en ese caso, el legislador en su momento era justificable que tuviera tantas presunciones y ficciones dentro del derecho fiscal para poder cubrir esas fallas. Pero hoy con la plataforma, yo creo que ya la equidad tributaria en nuestra relación deberían de empezar a desestimarse o incluso pues ya derogarse presunciones que ya son obsoletas. O sea, oye, no te voy a detener presuntivamente porque no aportaste la contabilidad. Oye, pues ya la tienes. Entonces son supuestos que ya se tienen que analizar y quitar, y ficciones como esta, como del 69B, regularse de mejor manera ya a estas alturas. Yo creo que ya el cambio ya tiene que ser distinto para poder verdaderamente tener una situación más transparente para todos. Muy bien. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, doctor Marco Aurelio Núñez Cue por su participación, y bueno, el maestro Adrián Paredes también por su participación. Y nomás hay vamos a entregar el reconocimiento. Nomás es tuyo, Marco. Damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Se lo comparto, está compartido. Mochilas. Ahí está. Consejero empresarial otorga el presente reconocimiento al doctor Marco Aurelio Núñez Cue por su destacada participación en fiscalística, cumplimiento corporativo. ¿Sí? Bueno, como explicó el artista Víctor Aro, pues está en caligrafía a mano. Doctor en homeopatía. A ver si no le puso así porque me anda diciendo a cada rato. Sí. Bueno. Con mucho cariño. Lo que explica Víctor, desde un principio, cuando comenzamos fue el primer reconocimiento la Minerva, y Sí, me hacer acuerdo. exactamente, entonces Sí, me bueno, acuerdo. pues aquí está en tu No, reconocimiento. muchas gracias. Muchas Marco. gracias, No, gracias a Marco. ustedes. Muchas gracias. No, gracias.
Gracias. ¿O vas a hacer Gracias. ¿Otra foto? Bueno. ¿Otra?